mil votos en las primarias fue resultado para mí. ¿Y cuáles son los puntos de mayor preocupación para este segundo cuatrenio de resultar electa? Bueno, de resultar electa, que así esperamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y que el pueblo pues salga a votar y me pueda dar ese respaldo. Yo tengo en mi mente unos puntos importantes. Número uno, que es la clase trabajadora, la clase media. Yo entiendo y siempre digo que la clase media es la nueva clase pobre de Puerto Rico porque cobran el día 15, el día 30 y ya ese chequecito no le alcanza, ya lo tienen comprometido completo. Entonces, dentro de esa clase trabajadora tenemos que sobre el 50% son hogares uniparentales de madres, jefas de familia, que tienen en su mayoría niños pequeños o adolescentes y a la vez son cuidadoras informales de sus padres. Y es un reto bien grande para las mujeres ser cuidadoras de sus padres, trabajar fuera, tener que cuidar a sus niños o a sus adolescentes. Entonces tenemos que brindarle alternativas a estas mujeres, tenemos que brindarle alternativas a la clase trabajadora. Entiendo que una reforma contributiva es vital, una reforma contributiva que pueda abarcar muchísimos temas, pero enfocados en la clase trabajadora en Puerto Rico. Y pues mi tema que ha sido ya el constante durante estos últimos 4 años, además de lo que es la clase media, que son los adultos mayores. Hemos estado trabajando constantemente para los adultos mayores, ofreciendo alternativas y no solamente con proyectos de ley, sino, por ejemplo, entrenamos cerca de 900 voluntarios para ir a las barriadas, condominios, urbanizaciones, a poder identificar a través de la isla adultos mayores abandonados, porque son los que terminan abandonados en los hospitales. Hicimos un task force interagencial para trabajar este tema en específico, lo presentamos algunas propuestas la semana pasada y junto con este grupo de adultos mayores, los veteranos. Importantísimo poder tener soluciones a este reto demográfico que tenemos con nuestros adultos mayores y a la misma vez trabajar con estos cuidadores, que si nosotros ofrecemos alternativas a estas cuidadoras, y digo cuidadoras porque la cara del cuidador informal son mujeres de edad media que son madres y son también trabajadoras, así que todo va trabajado en una misma dirección y pues clase media, mujeres, y dentro de lo que es el núcleo familiar, pues también hemos trabajado con traer soluciones a niños y jóvenes autistas. El elemento de la reducción de las tasas contributivas a esos grupos vulnerables, más vulnerables, es uno de los aspectos. Pero, ¿cuáles son las acciones concretas que usted propone impulsar sí, para empoderarles? Claro, mire, por ejemplo, a la mujer, ¿verdad? Que estamos hablando que dentro de esta clase trabajadora, en su mayoría tenemos mujeres que son las que más necesidad tienen porque son las que son jefas del hogar, están solas. Nosotros estamos tratando de impulsar desde este cuatrenio. Lo que pasa es que hubo muchísimos proyectos que no se atendieron, casi 200 proyectos que no se atendieron de mi autoría en el Senado. Y entendemos que hay un gran número de estas mujeres que pueden ser empresarias. Mujeres talentosísimas y que podemos entonces también no solamente ayudarlas al empresarismo. Uno de los proyectos que nos atendió fue un sello nuevo que se llama el sello Hecho en Puerto Rico por Mujeres, donde nosotros vamos a ayudar a que la mujer pueda tener una vía más rápida de todos los fondos federales que están disponibles para ella, poderlas conectar con otros grupos que trabajan con el empresarismo de mujeres. Así que una de las alternativas, ¿verdad?, para las mujeres es ayudar a las que son empresarias y algunas otras también, pues que no son empresarias, ayudarlas también a que puedan superarse dentro de sus estudios, que puedan, muchas de ellas quisieran comprar una casa. Y miren, yo he ido por muchísimos residenciales en Puerto Rico y hay mujeres que necesitan orientación porque trabajan, viven en residenciales o viven subsidiadas y quisieran comprar una casa. Así que podemos orientarlas a eso. Muchas veces desconocen de las ayudas. Así que, ¿verdad?, son muchísimas propuestas que quizás no nos alcanzaría el tiempo, pero estoy enfocada en la clase media, ayudar a la mujer y a la misma vez si ayudamos a la mujer estamos ayudando a los cuidadores para los adultos mayores. Mirando su récord legislativo, usted fue una de las senadoras con más ausencias, con 29. ¿A qué se debieron? Bueno, yo me gusta mucho que me hagan esa pregunta porque tenemos que analizar primero las razones. Esas ausencias fueron en el cuatrenio completo.
Yo tuve COVID en 3 ocasiones, mi hijo también tuvo COVID, mi mamá, yo soy parte de las cuidadoras de mi mamá, pero también nosotros tenemos que ver por contraste cuáles fueron la mayoría de los proyectos que se presentaron y una de las senadoras que más estuvo trabajando. Cuando digo que más estuvo trabajando es que más iniciativas estuvo presentando, que más proyectos estuvo presentando. Entonces vemos el contraste. Quizás hubo personas que no se enfermaron, que no tuvieron que salir a atender a su hijo o a sus padres, pero no se vio quizás esa cantidad de trabajo. En el caso mío, ahí está el récord. Prácticamente 200 proyectos que no se atendieron, 183 temas trabajados, que eso está constante y lo vemos porque ustedes mismos recibían mis comunicados de prensa, 2 y 3 comunicados de prensa semanales del trabajo que yo estaba haciendo. Aún enferma trabajaba desde mi casa, así que pues somos humanos, podemos tener situaciones que nos afectan. En ocasiones tuve que salir a Washington a atender ciertos temas puntuales, como lo era, por ejemplo, el SNAP, cuando se fue a aprobar, y algunos otros temas de envergadura súper importantes para Puerto Rico cuando estábamos luchando por el Medicaid para que no nos redujeran ese reembolso de Medicaid. Así que fuera de eso, mi trabajo está ahí. Yo soy una persona bien trabajadora, me gusta correr por toda la isla, así que siempre me encontraban o en el Capitolio o me encontraban en la isla visitando a los constituyentes. ¿Cuántas medidas suyas fueron aprobadas finalmente? Bueno, no tengo el número exacto de medidas aprobadas, pero tengo entendido que fueron cerca de 16 proyectos de ley que se convirtieron en ley de mi autoría, junto con coautorías. Creo que debe estar llegando a unos 40. La realidad no tengo, ¿verdad?, el número. Sí sé que el número de medidas que hice fueron casi las 200 y 183 temas trabajados, porque pienso que en estos 4 años yo quería demostrar que vine con muchos deseos de trabajar y creo que lo demostré. Ahí está mi carta de presentación y pude trabajar, y no solamente era que trabajaba legislativamente, sino que trataba de buscar la solución con el Ejecutivo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo no tomaba vacaciones. En agosto del 2022, cuando todo el mundo se fue de vacaciones, yo me quedé trabajando. Y ahí fue que se hizo la mesa redonda de la fuga de médicos en Puerto Rico. Ese tema no se estaba trabajando en Puerto Rico, no se hablaba de ellos. Reunimos cerca de 75 organizaciones de médicos, de eso salieron casi 22 o 23 proyectos de mi autoría y coautoría. Algunos de ellos, pues, simplemente no se atendieron, otros no pasaron en Senado o en Cámara, pero sí pudimos atender algunos de ellos con el Ejecutivo. Así que ha sido mi constante el trabajo arduo, y muchas veces, ¿verdad?, pues se mide porque que si uno estuvo enfermo o uno salió, pero la realidad es que el trabajo hay que medirlo por el trabajo que se rindió. Y yo creo que yo soy una de las senadoras que puedo demostrar que más trabajo rendí, que busqué soluciones con el Ejecutivo y que logramos ir más allá en campañas de educación, como por ejemplo del abandono de ancianos. Hace unas 2 semanas presentamos la campaña que fue junto con la Universidad del Sagrado Corazón, Es tu familia, no la abandones. Y asimismo hemos hecho muchísimas cosas que van fuera del Capitolio y directamente trabajando con las comunidades, las necesidades que tenían las comunidades. Hemos hecho un sinnúmero de reuniones en las comunidades que de verdad ya el número de reuniones tampoco lo tengo, pero han sido tantas en estos 4 años y ahí está mi carta de presentación, que es el trabajo que he hecho sin parar por 4 años para mi gente. De esas que se aprobaron suyas, esas están dentro de lo que eran su escala de prioridades, de mayores prioridades, de los temas fundamentales entre esas 200 y pico que usted presentó. No, mira, yo hubiese querido, por ejemplo, que se hubiese trabajado el tema de los adultos mayores y el tema de los jóvenes autistas. Yo trabajé un sinnúmero de proyectos con el Departamento de la Familia, que nos sentamos y redactamos esos proyectos que no se atendieron, que tenía que ver con la explotación financiera a los adultos mayores, tenía que ver con licenciamiento para hogares nuevos, para que inversionistas pudieran venir y poder construir complejos nuevos, ¿verdad?, con un licenciamiento nuevo. Eso no se atendió. Me hubiera gustado que, por ejemplo, en cuanto al tema de la mujer, que lo estuve trabajando bastante en cuanto a la protección de la mujer, que hubiéramos trabajado lo que es el uniformar las órdenes de protección.
ante el que no se atendieran esos proyectos, nosotros recurrimos a hacer unas reuniones que estuvimos junto con la Procuradora de la Mujer, el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Administración de Tribunales, y se logró hacer lo que se llaman los MOU o documentos de entendimiento, ¿verdad?, entre las agencias. Así que, ¿verdad?, se lo menciono porque ante temas tan vitales como en ese momento que necesitamos acortar el tiempo de notificación de una orden de protección, por ejemplo, que todas las agencias pudieran comunicarse para que ese tiempo fuera acortado, y eso significaba podía salvar vidas, ¿verdad? Que lo estamos viendo, cómo las agencias ahora se mueven de una manera más rápida. Pues todos esos temas, aunque no se pudieron trabajar, sí busqué soluciones con el Ejecutivo, buscábamos soluciones interagenciales, así que yo por lo menos le puedo decir que yo me siento satisfecha con el esfuerzo que hice, pero hubiese querido ver más resultados de parte de la legislatura, y no los vimos así porque no se atendieron todos estos proyectos con la premura que se necesitaba. Moviéndonos a la elección presidencial, ¿apoyó a Donald Trump con su voto? Sí, apoyé a Donald Trump. Nosotros somos republicanos, creemos en los valores republicanos, y es el candidato que ofreció el Partido Republicano. O sea, nosotros fuimos a la delegación, todos los votos de los republicanos en Puerto Rico fueron para el único candidato que había, que era Donald Trump. En el día de hoy, cumpliendo nuestra promesa con el partido y junto con los demás republicanos, pues sí, emitimos el voto para él. Usted plantea que votó por él porque es republicano, y usted es republicana y tiene los valores republicanos. Es decir, que el candidato presidencial Donald Trump representa y tiene los valores republicanos. El Donald Trump que conocemos, que hemos visto, que gobernó por 4 años, que está en la forma que lo hizo, que ese representa, personifica los valores del Partido Republicano y de los republicanos. Mire, yo les voy a contestar lo que, por ejemplo, dijo Nikki Haley en la delegación de los republicanos. Dice, no necesariamente estamos de acuerdo en todas las cosas, ¿verdad?, que se puede hablar de una figura tan controversial como Donald Trump, pero hay cosas que nos unen, y esas cosas que nos unen es suficiente para nosotros decir que estamos luchando por el Partido Republicano en Puerto Rico. ¿Qué los une con Trump? Bueno, nos unen los valores republicanos, entiéndase, la libertad económica, la libre empresa, los valores del derecho parental, de que se respete el derecho sobre los hijos, los valores que representa el Partido Republicano en cuanto a la familia. O sea, todos esos valores nosotros los trabajamos. Así que hay cosas que nos unen, son figuras bien controversiales, ¿verdad? No tendríamos el tiempo suficiente para ir sobre todo, ¿verdad?, todos los aspectos, pero sí son más las cosas que nos unen con los valores que aquí profesamos en Puerto Rico con el Partido Republicano a las cosas que nos pudieran separar. ¿Dónde estará esperando los resultados? ¿Se va a mover a la sede del PNP? Sí, bueno, por el momento voy a estar con mi familia. De hecho, ando hoy con mi hijo, está aquí conmigo en el estudio. Vamos a reunirnos en familia en un ratito, y luego, ¿verdad?, que cierren los colegios, pues sí nos vamos a estar moviendo tanto al centro de mando del Senado, que lo tiene nuestro futuro presidente Tomás Rivera Chat, y también vamos a estar moviéndonos a la sede del Partido Nuevo Progresista con nuestra futura gobernadora Jennifer González. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Bueno, interesante jornada. Se me ha caído esto, que no, entonces después no oigo las instrucciones. ¿Donald Trump cuenta con el apoyo de los republicanos en Puerto Rico? Sí, no, está claro. Ella lo explicó de manera muy elocuente. Y la pregunta es esa, precisamente, ¿cuál es el Donald Trump que conocemos en la palestra pública? Y ella ha planteado que son más las cosas que los unen que las que los separan. Así que su punto de vista, y quisimos enfatizar en esa pregunta. En términos generales, con las personas que hemos estado compartiendo y conversando, el proceso de votación ha corrido bien, pero no ha sido la realidad que hemos visto desde esta mañana, ¿verdad? Claro. Quizás es porque son candidatos, ¿verdad? Y pues, quizás
no tienen que hacer la fila que hacen los electores. Pero pues sí, nos han dicho de largas filas, máquinas que no están leyendo papeletas, lluvia, no se abrieron algunos colegios a tiempo, a pesar de que ayer la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones dijo que estaban preparados. Hubo centros que eran las 9:40, 10 de la mañana y todavía no estaban listos. Lo que sí es importante destacar que la gente ha mostrado, por lo menos lo que se ha visto, una gran vocación de participar en este proceso tan importante. Los colegios, desde muy temprano, están repletos, por lo menos de los que tenemos conocimiento, han abarrotado los recintos y la verdad que eso también es muy esperanzador en términos de que la gente y tal como lo hemos planteado incluso nuestro periódico a nivel editorial, la necesidad de que la gente tome su destino en sus manos, no que otros decidan lo que es. Y eso es lo que se llama unas elecciones, es hacer la democracia. No es participar en la democracia se hace todos los días. En la medida en que un elector, una masa de electores, se descuide y deja en manos de otros las decisiones, entonces está atrasando la democracia, está lesionando su propia democracia. De manera que eso es lo importante, que haya esa participación decidida a producir avances, cambios en el proceso democrático de su país. Correcto. Entre los incidentes que han estado ocurriendo también en el centro de votación de Sagrado Corazón, Pedro Julio Serrano, líder de la comunidad LGBT, denunció que había un maletín que no estaba siendo custodiado. Claro. Lamentable que se den estas situaciones, ¿verdad? Y lo que aspiramos que no se conviertan en la normalidad durante el día de hoy, que las cosas que hayan surgido y estuvieron surgiendo con las máquinas de escrutinio en las pruebas, pues hoy estén superadas, que se avance en el conteo del voto adelantado, aunque eso no es óbice, para que no se dé un proceso diáfano. Así que son muchos los elementos, que estén los materiales en todos los lugares y que haya la decisión hasta el último momento. Bueno, ahora tenemos otra invitada, nos acompaña Ana Irma Rivera Lacén, candidata a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza de País con el Partido Independentista Puertorriqueño. Buenas tardes, Ana Irma, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, gracias. Estoy muy bien, ya yo voté, estoy un poco preocupada con todo lo que está saliendo de los problemas que la gente tiene. Yo he estado exhortando a la gente a que tenga paciencia. Sabíamos que los problemas que ya se estaban anticipando iban a ser todavía mucho peor una vez empezar el proceso de votación, que no se vayan de la fila, que no se quiten. Necesitamos tener, no solamente estar a la altura de la paciencia necesaria, sino que tampoco dejarse provocar por la desesperación, porque esto es un proceso que va a ser difícil, lo sabíamos. Y si las máquinas no están leyendo como deben leer, esto es una situación donde mucha gente va a estar votando de maneras distintas, mucho voto mixto, mucho voto por candidatura, y las máquinas parece que están diseñadas para un voto solamente bajo una sola insignia, y eso no es lo que va a pasar. En estas elecciones va a haber mucha diversidad. ¿Tuvo algún inconveniente? ¿Tuvo que hacer una fila extensa? Bueno, yo le agradecí a la gente donde yo fui a votar que permitieran que me dejaran pasar más rápido. Yo realmente no lo pedí, pero me pidieron que lo hiciera así, me lo permitieron. Así que le vuelvo y le doy las gracias a las personas que estaban en fila y permitieron que yo lo hiciera antes que nada, sobre todo porque me parecía que era apropiado para no estar en el espacio como candidata, en el espacio donde la gente estaba ejerciendo su derecho al voto. Así que voté. Saludé a alguna otra gente que también varias gente que estuvieron allí también, que estaban para votar y en la llegada al sitio donde yo voté, que fue en la escuelita Eleanor Roosevelt en la Torrey, y fue tranquilo. Ya la experiencia votando, pues por eso le digo a la gente que tiene que tener paciencia, porque son muchas papeletas, y entonces en lo que se lee en cada una de esas papeletas toma su tiempo, así que el tiempo por persona es bastante amplio. Obviamente hay papeletas que se devuelven porque la máquina no las lee por alguna razón o por otra, y la gente ahí es que tiene que tener paciencia para que tenga la certeza de que la manera en que están votando es la que quiere que se vote, que como quiere que la máquina lea su voto, y para que su voto realmente cuente como la persona lo está haciendo. Y el mensaje de ustedes es fundamental,
entienden que han llegado a esta elección con el mensaje claro entre el electorado de cómo visualizan una eventual posición en Washington. Bueno, yo sé que el mensaje de la alianza es un mensaje, además de histórico, es un mensaje que se había hecho antes aquí. Lo que pasa es que la memoria a veces política se pierde cuando, pues por el paso del tiempo, se sigue haciendo, por ejemplo, votos bajo una sola insignia. Pero durante mucho tiempo en Puerto Rico había la tradición de que habían candidaturas coaligadas. Eso está en la tradición electoral de Puerto Rico. Y se sacó de la ley electoral hasta hace apenas menos de una década. Así que eso estaba. Cuando pidimos hacer lo mismo, que llevamos un caso, que no nos permitieron, no se pudo cambiar la ley electoral, obviamente no teníamos los votos en la legislatura y sabíamos que el gobernador no iba a firmar eso, ni la legislatura lo estaba aprobando. Llevamos un caso, el tribunal no nos dio la razón, alegadamente porque lo podíamos hacer como quiera. Nos dijo que lo hiciéramos como quiera, pues lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo lo que nos dijeron, estábamos haciéndolo a base de orientar a las personas que aunque las candidaturas no están como se hacía antes, es que por ejemplo en el caso del compañero Dalmau y mío, tendríamos la foto de Dalmau en la papeleta de Victoria Ciudadana y la foto mía en la papeleta del Partido Independentista Puertorriqueño. Esas son candidaturas coaligadas. Ferré estuvo en varias papeletas en un momento dado, Luisa Ferré. Así que eso está en la tradición nuestra. El problema es que cuando los partidos se quieren enraizar en el poder, pierden hasta la memoria histórica de sus propias raíces. Así que le estamos recordando a la gente que la historia política de Puerto Rico es tan diversa como el derecho al voto hay, como la voluntad de la gente de cambiar. Estamos volviendo a ponernos ahí. Estamos en otro momento histórico donde la gente se cansó de la corrupción, se cansó de los partidos tradicionales y estamos jamaqueando el palo para que la gente despierte. Y le estamos haciendo una oferta atrevida, una oferta histórica, donde dos partidos que cómodamente se hubieran podido quedar como estaban, decidieron hacer una oferta única, un programa único de país, ofreciéndole a la gente un gobierno limpio. Claro, la oposición nos está haciendo una campaña que me parece que es una campaña de miedo, que es una campaña injusta para el pueblo de Puerto Rico, injusta para la alianza, diciendo que nos dicen que somos la alianza independentista o que vamos a terminar con el país, o que la independencia viene si gana Dalmau, que se van a llevar las carreteras, que van a cerrar los colegios. La gente es tan atrevida como mandarle cartas a las personas de los colegios, no voten por Dalmau porque van a cerrar las escuelas. O personas, dueños de empresas, diciéndole a sus empleados o empleadas no voten por la alianza porque eso va a hacer que las empresas cierren, o no voten por la alianza porque le van a quitar las tierras. Yo te digo una cosa. En Puerto Rico las tierras se las están quitando a las personas que les amenazan decir que te voy a declarar estorbo público tu vivienda simplemente porque la tienes un poquito no descuidada y te avisan de que te la van a declarar estorbo público. ¿Quién está quitando las propiedades? El gobierno actual. En Puerto Rico han cerrado todas las escuelas que uno no entiende, todas las escuelas que cerraron sin ninguna razón de ser. Pues ¿quién está cerrando las escuelas? No es el gobierno que queremos poner, al revés, que queremos defender la educación. Es el gobierno actual que cerró todas esas escuelas sin ninguna razón. Así es que quien está haciendo que el dinero federal se vaya porque las carreteras están en mal estado es actualmente que el gobierno federal dice: ustedes no están usando el dinero, tienen que devolvérmelo. Así que actualmente este gobierno es el que está haciendo que tú no tengas carreteras adecuadas, que tú no tengas educación adecuada, que tu vivienda esté en peligro y que los fondos federales estén en peligro porque los federales no creen en el gobierno actual. Así es, ¿quién es el que pone en peligro a Puerto Rico? El gobierno actual. Es como una proyección, todo eso que están diciendo. Están proyectando y están diciendo que somos la alianza. Ha mencionado en varias ocasiones que esta es una elección histórica y si nos movemos a la encuesta, y si, ¿verdad?, se cumplen las proyecciones, el Partido Popular Democrático por primera vez en la historia estaría en la tercera posición. ¿Qué representa esto? Bueno, eso representaría lo que se veía venir, que están... mira, el Partido Popular hace rato que está en caída. Y está en caída porque abandonaron lo que era su visión y su misión histórica que los llevó al poder, que era una misión social. Y sin embargo, ahora tú escuchas a la gente del Partido Popular llamarle a esa misión social que fue su origen, que eso es una agenda comunista. Eso es lo que están diciendo. Cuando tú les escuchas, dices, ¿pero qué le pasó a esta gente? ¿Y quién es comunista? Muñoz Marín.
Lo que están hablando es que todo lo que ellos dijeron, de que la gente tuviera acceso a la vivienda, que la salud fuera un derecho, que además las personas no tuvieran absolutamente ningún miedo de que, no importa su situación económica, pudieran tener la educación como un derecho, que el agua, que la luz fueran accesibles para las personas. Entonces ahora están echándose atrás de esa visión que tenían. Mira, yo lo que te puedo decir a ti es que yo sé que la alianza es una propuesta que la estamos haciendo a la gente para recuperar mucho de lo que es una visión de lo que son los derechos humanos, que el Estado tiene una obligación de reconocerlos, pero también queremos un derecho económico sostenible. Eso quiere decir que estamos a favor de las pequeñas, medianas empresas, de que Puerto Rico se pueda poner en los pies, que la agricultura nuestra sea lo suficientemente sólida para la soberanía alimentaria, que tenemos que salir de las leyes de cabotaje, que todos los fondos federales deben usarse de una manera responsable en Puerto Rico para sostenernos, que la medicina, o sea, el acceso a la salud sea un sistema de salud universal, que no hay ningún impedimento para poder caminarnos en esa dirección desde Estados Unidos con los fondos que tenemos. Todo eso no debe ser objeto de darle a la gente miedo. Estamos diciendo que la gente tenga acceso a la salud, estamos diciendo que tenga acceso a la educación, que el derecho que tenemos como personas siempre en todos nuestros derechos se reconozcan y que no estamos atentando absolutamente contra el empresarismo puertorriqueño, que es parte de lo que están diciendo, sino todo lo contrario, que queremos que en Puerto Rico la gente de aquí, el emprendimiento de Puerto Rico se solidifique para que Puerto Rico pueda seguir adelante. Eso es la propuesta de Alianza de Puerto Rico. Y sobre el estatus, que es el otro tema que tanto nos dicen, el estatus que Puerto Rico tiene que decidir, tiene que ser que el pueblo de Puerto Rico sepa lo que está haciendo. Eso que está en las elecciones hoy, eso es una tomadura de pelo, por no decir otras cosas, es realmente una estafa y un uso de fondos públicos de una manera totalmente engañosa, porque eso no es vinculante ni tiene tampoco las definiciones completas. Un verdadero proceso de descolonización no puede tener al ELA. El actual estatus de Puerto Rico es una colonia. Tan es así que nos impuso el Congreso de la Junta de Control Fiscal. Pero las verdaderas formas de descolonización que las establecen las Naciones Unidas son la estadidad, es una de ellas, que es la integración, la independencia es una de ellas, y la libre asociación, que es un contrato entre dos partes que autónomamente deciden cómo contratar. Pero la gente de Puerto Rico tiene que saber lo que es cada una de esas fórmulas y que le contesten todas las preguntas. Pero además, el tiempo que toma cada una de ellas, que no es de un día para otro ni en 5 años. Y además, ¿cuál es la posición de Estados Unidos? Esa es la parte que es vinculante. Eso no es lo que va a pasar hoy en las elecciones, en esa papeleta de estatus. Cuando Puerto Rico sepa lo que piensa Estados Unidos sobre independencia, estadidad, libre asociación, cuando Puerto Rico conteste todas sus preguntas sobre independencia, estadidad, libre asociación y se haga, entonces esa votación en Puerto Rico y Estados Unidos se comprometa con que lo que Puerto Rico decida se va a aceptar, estamos hablando de un proceso serio. Eso es lo que dice la Alianza. Ana Irma, ¿se siente satisfecha con su trabajo en la legislatura? Yo estoy muy satisfecha, yo creo que todo mi récord habla por mí misma. Hay unas cosas que me hubiera gustado que se hubieran aprobado y no lo logré, pero logré aprobación de una legislación muy importante para el país, sobre todo en aquellos temas que tienen que ver con los temas antirracistas. Sin duda logramos una legislación histórica también y estoy muy, muy satisfecha con eso. Como históricas han sido todas las acciones que hemos estado tomando desde el día que cofundé junto con otras personas que entiendo que fuimos muy valientes a asumir esa posición en Movimiento Victoria Ciudadana y hemos sido también muy valientes en echar otra etapa que es la alianza de país. Yo estoy muy satisfecha con todas estas etapas. Era la presidenta en el 2020 de Victoria Ciudadana y ahora soy la coordinadora general que equivale a ser la presidencia en estas elecciones de 2024. Así que incluso la historia me ha colocado en momentos históricos, en posiciones históricas y yo espero que la historia igualmente cuando vea esta parte de mi desempeño me coloque en una situación buena de que cumplí lo que estuvo hasta a mi alcance por un mejor Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias, Ana Irma. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, tenemos lo siguiente. Vamos a tener con nosotros a Maidaliz Irizarry, candidata a la alcaldía por el proyecto Dignidad, a la alcaldía de San Juan. Ya en unos breves minutos se estará acomodando aquí con nosotros. Ya está con nosotros. Bueno, pero sigue la actividad, sigue según las informaciones que nos llegan, la profusión del voto, la gente, como decíamos ahorita, decidida a una participación que podría ser
Como dicen, el juego no termina hasta que termina. Se dice en el béisbol, pero lo que proyectamos es que esta jornada cierre con una importante participación electoral. Importante que menciona gente decidida, ¿verdad? Porque en la última encuesta que publicamos en octubre, el porciento de indecisos era bastante alto, muy alto, un 15%. Eso sorprendió a nuestros analistas, sí, columnistas. Pero en la cultura política nuestra, a veces los indecisos no son indecisos. En algunos momentos le llamaban tapaditos. Que no saben por quién van a votar y a veces no saben si van a ir a votar. Es lo que dicen en un estudio, pero ya tienen su decisión tomada en muchos casos. Por eso aquí le llamaban los tapaditos hace mucho tiempo, pero que están enmarcados en lo que las encuestas recogen como el segmento de los indecisos. Bueno, ahora nos acompaña Maidali Irizarry, candidata a la alcaldía de San Juan por el proyecto Dignidad. ¿Cómo está? Buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Cuéntenos cómo fue su proceso de votación. Pues hoy comparecí a la escuela Dr. Arturo Morales Carrión, que fue mi escuela elemental, así que tuve una excelente experiencia y quiero comenzar agradeciendo a los funcionarios de colegio que estaban destacados en todos los colegios por su nivel de servicio, por su sonrisa, por sus explicaciones certeras para que la gente, que había mucha gente y había mucha fila en todos los colegios, pudiera esperar su turno y ejercer su derecho al voto. Así que doble alegría, reconociendo que llegó el día que estábamos esperando para ejercer el derecho al voto, para comenzar estableciendo la zapata del cambio que Puerto Rico está esperando y en segundo lugar, en mi caso en particular, recordando los viejos tiempos de escuela elemental. Y bueno, en el caso suyo, ¿cómo decir? Votó en casa. Correcto. Porque votó en su escuela, ¿no? ¿Cuál es el balance que usted hace del proceso hasta donde vamos, de acuerdo a la información que le está llegando de distintos lugares? Bueno, en el caso nuestro y específicamente en lo que tiene que ver con Proyecto Dignidad, la colectividad que represento, lo vi en la escuela hoy, lo he visto en las comunidades en las semanas anteriores. Hay mucha curiosidad de conocer nuestra plataforma, hay mucho ánimo en gente hacerse parte de nosotros y hoy escuché a mucha gente en las filas de los colegios mostrando un apoyo directo a Proyecto Dignidad. ¿Es su primera incursión en la política? Sí, correcto, es mi primera incursión en la política y en el caso mío, yo fui la última candidata que inicié este proceso de la contienda electoral por San Juan debido al retraso en la certificación de candidatos de la Comisión Estatal de Elecciones, así que en 6 meses hemos trabajado en las comunidades, hemos logrado el reconocimiento de las comunidades, hemos podido compartir cuál es nuestra visión de gobierno, dar a conocer la colectividad y estoy muy contenta y satisfecha con el trabajo realizado. Sus objetivos principales. Como alcaldesa de San Juan. Una eventual elección suya. Claro que sí, como alcaldesa de San Juan creo que es bien importante atender las necesidades que los sanjuaneros han estado hablando y comunicando desde hace mucho tiempo. En nuestro recorrido en las comunidades hay al menos 3 preocupaciones centrales de los sanjuaneros. La primera tiene que ver con la seguridad en las calles de nuestras comunidades. La segunda, la necesidad de vivienda asequible. Y la tercera, la necesidad de oportunidades de desarrollo económico para los individuos y para la familia. Como administradora pública de profesión, entiendo que una vez se identifican los recursos y se identifican las necesidades, esos recursos y esos esfuerzos deben ir dirigidos mediante propuestas y programas efectivos a atender las necesidades de la gente. Si damos oportunidades de desarrollo económico a los sanjuaneros, si comenzamos con los individuos y con la familia, eventualmente como un efecto dominó, no solamente el municipio de San Juan, sino todo Puerto Rico va a alcanzar niveles óptimos de desarrollo económico, lo que trae consigo una mejora en la calidad de vida. Y si algo los sanjuaneros dicen, donde quiera los encontramos, necesitamos una mejor calidad de vida. Habló de seguridad.
En San Juan siempre hay unas áreas que están más rezagadas. Podríamos hablar de Río Piedras, ¿verdad? Como persona que transitó por allí 8 años entre estudio, trabajo en la Universidad de Puerto Rico. A veces uno viaja a otros países y las áreas donde están las universidades son lugares que pues, están limpios, están bien cuidados. Ese no es el caso de Puerto Rico, donde está el recinto de Río Piedras, el primer centro docente del país. No es un área donde las personas se sientan seguras o que esté bien cuidado. ¿A qué se debe ese rezago en esa área? Pues por muchos años Río Piedras fue un lugar vibrante de San Juan. Yo tengo memoria de mis años de universitaria y recuerdo cómo era el Paseo de Diego, cómo era el sistema de transporte movido todo el tiempo por la cantidad de personas que no solamente iban a la universidad, sino que participaban de los comercios, participaban de la actividad que se hacía en la Plaza del Mercado. En un momento dado, las familias de San Juan, su lugar de comprar alimentos para llevar al hogar y para sostener su casa, era la Plaza del Mercado. Con el paso de los años, esa vida vibrante y ese desarrollo económico y comercial que experimentamos en Río Piedras dejó de ser a causa de políticas públicas que no fueron efectivas porque no consideraron ni a los residentes, ni a los comerciantes, ni a potenciales inversores. Hoy tenemos un Río Piedras que dista mucho de esta memoria que podemos compartir los que vivimos allí un tiempo, estudiamos allí, trabajamos. Pero todavía Río Piedras es un lugar de oportunidad. Todavía podemos trabajar con las comunidades que están organizadas alrededor del Paseo de Diego de Río Piedras, alrededor de la Universidad de Puerto Rico. Todavía hay planes de trabajo que incluyen revitalizar unidades de vivienda y atraer inversión privada para establecer nuevos comercios. Necesitamos un plan articulado y necesitamos estar en comunicación y en consenso con los comerciantes y los residentes que todavía viven allí. Si partimos de esa base de conocimiento y de esa base de acción, en 4, 5 o 6 años, con la inversión adecuada y la designación de presupuesto adecuado, podemos hacer de Río Piedras un lugar mucho más próspero que aquel Río Piedras que conocimos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas bien. tardes. Siempre, siempre. Importante que Río Piedras, ¿verdad?, mejore su Claro. aspecto, porque es donde está la Universidad de Puerto Rico, es donde transitan muchos jóvenes y la realidad es que las jóvenes no se sienten seguras. Claro, en Río Piedras y en otros lugares de San Juan, y siempre los programas de gobierno acostumbran a plantear, hacer planteamientos sobre las distintas necesidades, pero en muy pocos se contesta el cómo. Y es de lo que se carece bastante, el cómo se va a hacer, cómo se va a ejecutar, cómo se va a convertir la voz de la gente en la solución de las necesidades que están planteadas. Entonces, constantemente eso es lo que a nosotros se prolifera en los programas de gobierno. Mucho planteamiento general, pero muy pocas veces cómo hacerlo y cómo se va a hacer, cómo se va a ejecutar. Así es. Importante, ¿verdad?, que se atienda el tema de la vivienda en San Juan, ¿verdad?, con la proliferación de los Airbnb. El acceso a la vivienda cada vez está más complicado también en el área metropolitana en general. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Aquí buenas tenemos tardes. a Lourdes Ramos del Partido Nuevo Progresista, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar compartiendo placer, con un ustedes placer. y la oportunidad que me brindan de llevarle un mensaje al pueblo. Sí. Interesante. Esta es una nueva jornada. Otra jornada adicional, ya cumplimos 25 años de trabajo intenso en la legislatura, en la Cámara. Me siento honrada de la voluntad del pueblo, de la confianza que me han brindado, del apoyo de todos los partidos políticos y gastando lo mínimo en propaganda porque mi propaganda es el pueblo. Así que con el trabajo que hago todos los días, le doy las gracias a Dios porque la gente me
me sigue seleccionando como su representante. Y usted ha tenido experiencia de nadar contra la corriente mucho. Sí. Incluso en legislatura dominada por su propio partido. Sí, yo cuando tengo con los temas razón, fundamentales. cuando yo tengo razón me voy a todas. Yo recuerdo que yo creo que soy la única persona que le ha dado un informe negativo a un proyecto del gobernador Fortuño. Eso no ocurre, creo que casi nunca. ¿Tenía que ver con lo laboral? Tenía que ver con la la fusión del sistema de retiro de maestros con el sistema de retiro central. En aquel entonces el director de retiro era Héctor Mayor, que fue la pesadilla más grande que pasó por el sistema de retiro. Y él, cuando fue a mi vista pública, que duró 7 horas, no supo darme los elementos ni la base científica y legal para convencerme de que eso era una buena alternativa. ¿Qué pasa? Retiro Central tenía casi 180,000 participantes, maestros 80,000. Y cuando él me dijo que los gastos se iban a dividir 50 y 50, yo ahí le dije, no, eso no puede ser así. Con el dinero de maestros tú no vas a mantener a otros retiros. Así que le dimos un informe negativo a esa propuesta y no me arrepiento. Y Fortuño nunca me llamó, respetó mi decisión. Y otra pelea que libré grande fue con Billy Somoza, porque yo hice la investigación sobre la emisión de bonos que hizo Cáncer Alegría. Llevé declaraciones juradas, llevé grabaciones, llevé toda la evidencia. Y cuando me reúno con él, su contestación fue, ay, él no se ha robado dinero para él. Mira, yo me dio tanto coraje que le pedí la renuncia públicamente porque el mal uso y la falta de respeto a la legislatura y al pueblo fueron los que convocaron y terminaron en que el retiro quebrara. Aquella emisión de bonos costó un pago anual de $187 millones. No tuvo ninguna ganancia. Por eso se fue a quiebra el sistema, porque realmente lo hicieron sin el aval legislativo, cuando retiro en la ley no contempla que podían hacer emisiones de bonos. Y así por el estilo, muchos proyectos que cuando yo tengo la razón ahí, verdaderamente hecho el resto. En caso de que salga electa nuevamente, ¿cuál va a ser su prioridad o qué se quedó pendiente? Bueno, pues mira, yo aprobé con un proyecto mío la Ley 7 de Retiro Digno. La aprobó Cámara, Senado, el gobernador la firmó, pero la Junta de Supervisión Fiscal, en su afán de molestar y de interrumpir el trabajo, no la quiso poner en práctica. Ahora, sí tomaron de mi proyecto el fideicomiso de las pensiones, que garantiza que todos los años se va a hacer un depósito a esa cuenta, pues si el gobierno en algún momento se quedara sin dinero, pues que responda esa cuenta. Pues ahora mi propuesta de aumentarle y hacer una justicia con los pensionados por relación al costo de vida, o sea, el que se gana $500 de pensión hoy, que los está ganando hace 10 años o 15, oiga, el valor adquisitivo no es el mismo. Yo defiendo a los más vulnerables, los jóvenes del ayer, oiga, los que construyeron el Puerto Rico que yo estoy disfrutando junto a todos ustedes. ¿Cómo es posible que yo los deje en la miseria y que tengan que decidir si cortar un medicamento en 2 porque no tienen el dinero, si pagar la luz, si pagar el agua, si hacer menos compras? Eso a mí de verdad me rompe el alma y pretendemos iniciar el cuatrenio, que hay los fondos, porque yo no hago proyectos si no hay fuentes de financiamiento, iniciando con ese proyecto para lograr ese aumento justo a los pensionados. Pero ha habido un menoscabo consecutivo para los pensionados, sí, y para los que están activos y lo que les espera. Es correcto, porque con la Ley 3 de Alejandro García Padilla, el empleado se le congeló la pensión al 2013. ¿Qué pasa? Al 2013, si usted tenía 26 años de servicio, mire, lo más probable le toque un 38% de un 75%, que era el contrato que tenían. Así que ese menoscabo viene arrastrándose desde el 2013 y los más afectados han sido los policías,
porque los policías no tenían seguro social. Digo, ahora tienen porque Lourdes Ramos aprobó una ley y los incluyeron en el seguro social y ahora por lo menos van a tener un alivio, pero los viejos, o sea, los antiguos, los que se jubilaron, pues no van a tener ese beneficio. Yo tengo que darle un aliento, un aumentito, ¿verdad?, razonable para que ellos también puedan tener una vejez digna, como es lo que pretendemos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este Gracias a día tan ustedes y especial. al pueblo de Puerto Rico. Vayan a votar. Ennegrezcan completo el cuadrante de su predilección. Claro está, yo voto y solicito el voto íntegro por La Palma para un equipo completo. Y vamos a hacer estas elecciones unas en paz. No provoquen, no busquen violencia. Vamos a disfrutar. El que triunfe, pues vamos a celebrar, pero todo en familia, retírese a su casa, está lloviendo y evitemos accidentes. Así que Lourdes Ramos seguirá siendo tu voz en la Cámara de Representantes y le agradezco al vocero y a Decisión 2024 que nos den la oportunidad de allegar al pueblo, ¿verdad?, para que ellos conozcan el otro lado de la moneda. Así que no se confundan y ejerzan un voto inteligente. Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí. Interesante todos los planteamientos que se han dado aquí, también cómo se confrontan, se comprueban o se confrontan con la realidad, y eso es lo importante, que ustedes vean todos los puntos de vista en todos los momentos del proceso hasta llegar a del día decisivo de las votaciones, para que ustedes sigan tomando sus propias decisiones. El voto es también su propia decisión, quizás una de las decisiones supremas que uno puede tomar. Así que eso es lo importante, que sí, se mantengan informados, sigan, en el caso de nosotros, en los distintos niveles de información, no solamente en el impreso, sino en nuestra plataforma digital, donde está nuestra página especial de la cobertura especial de Decisión 2024. Así que muchas situaciones podrían darse después de estas elecciones, ¿verdad? Puede claro, ser que no haya una mayoría en la legislatura, hay que ver cómo se van a aprobar los proyectos, a llegar a acuerdos. Y lo que se proyecta es eso, que en esta elección de hoy continúe lo que empezó en la anterior, a una diversificación de la representación legislativa en Puerto Rico. Eso es posible. Así que no sabemos la magnitud que va a alcanzar en el día de hoy cuando se cuenten todos los votos, pero esa es la posibilidad que se está enfrentando. Hablando de legisladores, tenemos con nosotros a Gabriel Rodríguez Aguiló, representante del distrito de Arecibo por el Partido Nuevo Progresista. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien. Gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes en el vocero. Soy representante de Arecibo hasta el 31 de diciembre. Sí. En enero, con Dios por delante y los votos de la gente, pues me convertiré en representante por acumulación. Voy a seguir viviendo en mi querido pueblo de Ciales, pero por acumulación. Así que estamos muy bien, muy contentos y muy positivos con lo que estamos viendo en todos los colegios electorales. ¿Cómo corrió el proceso de votación en su centro? Bueno, yo fui bien temprano. Yo voto en Ciales, en la escuela Juan Antonio Correjel de Ciales, que es la escuela superior. Está a 1 minuto de mi casa, así que siempre he ido con mi familia. Esta es la 6ª vez que voy a una elección. Siempre voy con mi familia, con mis hijos y mi esposa. Emitimos el voto y rapidito para la casa. Fue bastante rápido, fui temprano también. Ciertamente habían filas, pero no eran las filas que estamos viendo a partir de las 10, 11 de la mañana, que particularmente en la zona metropolitana hay muchísimas filas. No hubo problema allí con máquinas ni con el llenado de los espacios en la papeleta. No, por lo menos no. Por lo menos no tengo esa información en los colegios donde yo voté, en los colegios de Ciales, ciertamente está corriendo muy bien, al igual que en Manatí, que es mi distrito y más o menos le llega la información a uno. Sí, mucha participación comparado con otros cuatrenios anteriores, obviamente sacando el de la pandemia, pero los anteriores hay mucha participación, más de lo esperado. Estas filas uno las veía en los colegios a las 2 de la tarde, a la 1:30 de la tarde, era que uno podía ver estas filas, ahora desde muy temprano en la mañana. De hecho hubo gente que llegó a las 7 de la mañana y los colegios abrieran a las 9 de la mañana y estaban desde allí haciendo las filas. Prioridades nuevas en caso de ser electo como acumulación y reelecto como legislador.
prioridades nuevas en este próximo cuatrenio? El tema caliente, todos estos procesos que estamos viendo de la Comisión Estatal de Elecciones ciertamente nos hacen reflexionar hacia dónde tenemos que dirigirnos a partir de enero del 2025. Y yo he hablado estos días de que tenemos que tener madurez política y tenemos que tener madurez personal para sentarnos todos los partidos que lleguen a la Cámara y al Senado, sentarnos, crear una comisión conjunta para evaluar lo que es el Código Electoral. Definitivamente tenemos que sentarnos a ver opciones para ampliar las oportunidades para el elector, pero que sean no provocando situaciones como esta. Es inconcebible que un elector tenga que estar 3 horas en una fila para emitir su voto. Así que tomando eso como base, ¿qué tenemos que hacer para que el proceso sea uno más ágil el día de la elección? Y yo soy de los que propongo que tenemos que buscar centros de votación que podamos abrir 1 o 2 semanas antes, donde cualquier elector pueda ir a votar allí, y así vamos a ir aliviando un poco la carga de lo que es el día de la elección como tal. Temas para mí fundamentales, el tema de la salud mental en Puerto Rico. Eso es un tema que tenemos que, una ley que tenemos que derogar y crear una nueva legislación, mirar el currículo académico, donde tenemos que enfocarnos particularmente, desde mi perspectiva, enseñarle a los jóvenes y a los niños lo que son las finanzas personales. Eso no nos lo enseña nadie. Nosotros tenemos que aprenderlo a cantazos en la calle una vez salimos a la vida profesional. Así que tenemos que ir creando esa conciencia de la importancia de lo que son las finanzas personales, entre otros temas que obviamente, como el desarrollo económico, ya está plasmado en la plataforma o en el plan de gobierno del PNP, que tiene que ver con la permisología. Hicimos un gran intento durante este cuatrenio, pero lamentablemente, por tener un gobierno compartido, por tener una legislatura dividida, no se pudo alcanzar las metas que teníamos, como por ejemplo a simplificar lo que es el tema de permisos en Puerto Rico y el permiso único, que lo que ha provocado es que los dueños de negocios, que los que quieren hacer un negocio, se le complique la vida y se le triplique el costo de hacer negocio en Puerto Rico. Así que son temas que tenemos que enfatizar nosotros, y por mi experiencia como representante de distrito por ya 20 años, reconozco que el tema principal energético, todos tenemos que pararnos de frente y provocar los cambios que necesita el sistema, con las corporaciones que sean, las que estén o las que vengan. Tenemos que todos ponernos de frente y supervisarlo y fiscalizarlo constantemente. Mencionó el Código Electoral. La realidad es que estas elecciones, ¿verdad?, han habido muchas irregularidades, querellas, investigaciones. Se filtró la información de Mayra López Mulero por una empleada de la Comisión Estatal de Elecciones, etcétera. ¿Entiende que el gobernador Pedro Pierluisi falló en no nombrar un presidente a la Comisión Estatal de Elecciones y un presidente alterno, o sea, en propiedad? Pues yo estuve inmerso en ese proceso y te puedo hablar. El gobernador tuvo la intención de someter nombramientos. El primer nombramiento era el de Colomer, era que él permaneciera al frente, que él se pudo probar, porque cuando llegó Colomer a la Comisión Estatal de Elecciones fue un momento de crisis en Puerto Rico, y él llegó, la estabilizó y estaba todo corriendo. Pero tenía que pasar primero el nombramiento de él como juez para luego pasarlo a presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y le negaron ese nombramiento en el Senado. El Senado dividido, decidieron políticamente por asuntos personales con el licenciado Toñito Cruz colgar el nombramiento, se tuvo que retirar y ahí creó este disloque. Yo te tengo que decir que yo les referí nombres de distinguidas jueces en Puerto Rico que tenían la capacidad y la experiencia para ocupar la posición, y una de ellas en la Cámara de Representantes, sin ver su resumen, sin ver su expediente, la colgaron a viva voz, simplemente por asuntos políticos. Por eso es que yo hablo mucho de la madurez política. Si nosotros tenemos madurez política y madurez personal y profesional, podemos sentarnos, en primer lugar, a tener un presidente y una presidenta en propiedad, pero mirar todo el Código Electoral. Yo no hablo de derogar el Código Electoral, hablo de mirar los detalles que son los que provocan, porque son muchos detalles que nos provocan esta situación que tenemos. En apretada síntesis, antes de terminar, que ya estamos terminando, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que atendería en el Código Electoral, al que se le atribuyen muchos de los contratiempos que hemos tenido en el proceso? En primer lugar, nosotros tenemos que eliminar la discreción que hay para que la Comisión Estatal de Elecciones y sus componentes tomen decisiones
para lo que es el proceso electoral. Hay mucho espacio para la reglamentación. Sabemos que es un proceso de desconfianza, que los partidos se tienen que sentar allí y tomar decisiones. Pero mientras más espacio tengan para tratar de ponerse de acuerdo, pues más se complica el escenario. Así que nosotros tenemos que ser puntuales. Y la disparidad en representación por el tamaño de los partidos. Es que los tamaños de los partidos, eso lo decide el pueblo. Es que eso lo está decidiendo el pueblo hoy, en las urnas. El pueblo va a decidir hoy cuál es el partido, cuáles son los partidos mayoritarios en Puerto Rico. Y a partir de ahí se toman las decisiones. Yo no creo que un partido que tenga muy poca representación o muy pocos votos tenga el poder al final del camino de, con su voto en una mesa, ser el voto decisivo, cuando debe ser la mayoría, porque es que el pueblo es el que está votando, así que hay que responder a la mayoría del pueblo. Sí. Son temas puntuales como son la parte de la inscripción, las recusaciones, los procesos de la reglamentación, que tienen que estar a tiempo, el proceso de imprimir, la impresión de papeletas. Todo eso nosotros tenemos que ser más rigurosos en la legislación y no dejarlo a que sea parte de un acuerdo en un proceso de crear un reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por el privilegio. Muchas gracias. Importante que se lleguen a acuerdos, ¿verdad? Claro, y por el bien de los electores. Y que haya un ambiente de una participación independiente del tamaño de los partidos, sea una participación en justicia entre los integrantes de un organismo como ese, donde no una mayoría decide, por una mayoría de personas en un partido baja los derechos de ese partido en el órgano que está llamado a conducir y organizar nuestros procesos electorales. 3 horas en una fila no es agradable para nadie para ejercer el derecho al voto. Y en la toma de decisiones. Así que la verdad que sí, que hay muchos retos con relación a un código electoral que se le ha atribuido muchas cosas y que ha fomentado la participación no igualitaria dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, que es un órgano fundamental. Y alguien que ha denunciado eso constantemente es nuestro próximo invitado, Manuel Natal, candidato a la alcaldía de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana y por la Alianza de País con el Partido Independentista Puertorriqueño. Buenas tardes, Natal. Buenas tardes a ambos. Gracias por la oportunidad y saludos a todas las personas que nos están sintonizando. Cuéntanos un poco de cómo corrió el proceso de votación en su centro. Bueno, en mi caso me tocó votar en la Escuela Padre Rufo en el área de Santurce. Yo hice la fila como el resto de los ciudadanos. Nos tomó cerca de 2 horas y media desde el momento en que llegué a la cola de la fila hasta el momento en que pude ejercer mi derecho al voto. Y tengo que decirte que pues con mucha tristeza la cantidad de adultos mayores que estaban en esa fila, personas con diversidad funcional que no se les atendió adecuadamente y obviamente también el reto de la cantidad de papeletas con la máquina. Muchos problemas con la máquina. Sabemos que eso fue parte de lo que se denunció como antesala, pero también mucho entusiasmo. Muchas personas que decían, no importa que sean 2 horas o 3 horas o 4 horas, yo estaré aquí esperando porque eso es mucho menos tiempo que tener que esperar 4 años para votar por un cambio. Y en ese sentido, pues mucho entusiasmo en la calle entre las personas que tienen la oportunidad de conversar. Y esas son las proyecciones de un... Sin duda. Yo creo que se respira un aire de esperanza en cada rincón. Puedo decir lo que viví allí en el área de la Escuela Padre Rufo. Mucho entusiasmo, lo que hemos vivido durante los pasados días, lo que se vivió en ese cierre de campaña, el Festival de la Esperanza, muy emotivo, muy bonito. Y yo creo que la gente está lista para hacer las cosas de forma distinta. Esto trasciende hace mucho tiempo los partidos, las candidaturas, las preferencias de estatus. Se trata de darle a este país una oportunidad de un gobierno honesto, competente y que funcione. Y eso tiene que comenzar por San Juan. En nuestra encuesta, el porcentaje de los indecisos era bastante alto, era un 15%. ¿Qué le dice a esos indecisos hoy? Bueno, a esta hora, ¿verdad? Ya escasamente 2 horas de que cierren los colegios, obviamente que salgan a votar, que ejerzan su derecho al voto, que siempre y cuando usted llegue antes de las 5 de la tarde se va a poder quedar y va a poder votar. Si usted no aparece en el listado de electores, asegúrese de que pueda ejercer su derecho al voto en el colegio añadido a mano. Y al final, en este caso, nuestra posición es que, según establecen las encuestas,
encuestas, según el resultado de la elección del 2020, aquí hay dos caminos que se juega el municipio de San Juan, entre el camino de la corrupción, del pillaje de los amigos del alma que representa la candidatura de Miguel Romero, y el camino de la esperanza, de la inclusión de un gobierno honesto, limpio, que representa nuestra candidatura y el Movimiento Victoria Ciudadana y la Alianza de País. De hecho, mientras nosotros estamos aquí, hay una conferencia de prensa en este momento en la Comisión Estatal de Elecciones donde los comisionados están denunciando cómo la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, que ha obrado como una segunda comisionada electoral del PNP, pretende unilateralmente modificar un manual que tiene que ver con cómo se corren las elecciones, específicamente en lo que concierne al voto adelantado. Ese manual dice que tienen hasta las 5 de la tarde de hoy para contabilizar los votos adelantados. Lo que no se contabiliza ahí se supone que se cuenta en el escrutinio, y la presidenta de la Comisión de Elecciones, saltándose todos los procesos internos de la comisión, decidió unilateralmente modificar esa disposición para que se puedan seguir contando votos luego de las 5 de la tarde. Así está corriendo la Comisión Estatal de Elecciones, liderada por el PNP, y eso es una realidad. El Código Electoral del 2020 cambió las reglas del juego y puso en manos del PNP el control de la Comisión Estatal de Elecciones, al punto de esto, de que una presidenta, sin pasar por un proceso de enmienda de reglamento, de manual, unilateralmente, a unas horas de que se cumpla la fecha límite para algo, decide cambiarlo de acuerdo a lo que le favorece al PNP, y eso es algo que tenemos que denunciar de manera uniforme, porque no tiene que ver con el efecto que tenga sobre mi candidatura o sobre la alianza, tiene que ver con la legitimidad de los procesos. Gane quien gane, la persona tiene que sentirse que tiene la legitimidad del pueblo, y este tipo de acciones atenta contra eso. Natal, considerando, ¿verdad?, que salgas electo hoy, ¿cómo se tiene un gobierno limpio con tantos empleados de carrera que muchas veces pertenecen a los partidos tradicionales? Bueno, yo he hecho un compromiso con los empleados del municipio de San Juan, a quienes les he hablado y les he dicho que yo aspiro a ser su compañero de trabajo a partir de enero del 2025, que lo que va a prevalecer es el mérito, que lo que va a prevalecer es el servicio público. A mí me importa muy poco si usted haya votado por mí o por quien sea. A mí me importa muy poco que en su vida fuera del horario de trabajo usted haga política para quien sea. Lo importante es lo que ocurra en ese horario de trabajo, y tenemos que tener un compromiso de servicio público por encima de cualquier cosa. Y a esos empleados que sé, porque me lo han dicho, que han sido presionados durante los pasados días y las pasadas horas a que tengan que votar, tirarle una foto a su papeleta con su identificación para mantener su trabajo, le digo que hoy firmamos la Ley 7 de Miguel Romero y en enero del 2025 él no va a estar. No ceda esas presiones, pero si usted siente que para poder mantener su trabajo tiene que cumplir con ese requisito, yo le tengo una solución muy fácil. Usted vote como le piden, tire la foto, cumpla con la responsabilidad con esa persona que le esté presionando, y después dañe la papeleta y pida otra. Y en esa otra que le dan, vote según le dicta su conciencia, para que de esa manera este país pueda cambiar y más nunca alguien se sienta presionado para votar por determinada persona a cambio de mantener o no un trabajo. En su escala de, bueno, algunos otros denuncias de irregularidades en el proceso hayan recibido ustedes? Sí, el listado es enorme, pero ¿verdad?, lo que le estamos pidiendo a la gente es que resista. Todo esto está hecho para que usted se vaya de la fila, y queremos que la gente se quede allí. Estamos hablando de máquinas que no están funcionando, estamos hablando de funcionarios del PNP que interfieren con papeletas de electores de adultos mayores. Está en las redes sociales la persona identificada cuando trató de invalidar un voto de un adulto mayor que estaba votando por candidaturas de la alianza. Ese tipo de cosas, ¿verdad?, lo hemos visto, los funcionarios están adiestrados para que lo pongan en el acta de incidencia, y más adelante vamos a poder pasar juicio sobre eso, pero lo importante en este momento es la instrucción, que nada ni nadie detenga su derecho al voto, y que antes de las 5 de la tarde usted llegue al colegio si no lo haya hecho todavía. De ser electo, ¿cuál es en su escala de prioridades, los fundamentales? Bueno, yo creo que en el municipio de San Juan hay que comenzar por lo más básico, que es el tema de la vivienda. Hay una crisis de vivienda en el municipio de San Juan que es simple y sencillamente imperdonable lo que está ocurriendo cuando hay tanta vivienda desocupada o abandonada en el municipio de San Juan. Así que nuestra prioridad es el rescate y la rehabilitación de esos espacios. Hemos presentado propuestas a través de lo que es un Community Land Bank, a través de programas federales que existen para rehabilitación de vivienda, a través de posibilidad de colaborar con entidades privadas para que puedan atender la necesidad de vivienda específica del municipio de San Juan. Lo segundo tiene que ver con la visión de la ciudad. Nosotros creemos que la infraestructura debe ser una manera
en que se combaten las desigualdades de la ciudad. Vivimos en el municipio con la mayor cantidad de pobreza, de personas que viven bajo el nivel de pobreza en todo Puerto Rico, y no se habla lo suficiente. Y yo creo que la infraestructura de las escuelas, de los parques, de los transportes públicos, es una manera de combatir esas desigualdades, y le vamos a poner mucha prioridad a eso en nuestro municipio para que tengamos calidad de vida, para que tengamos actividad cultural y para que podamos tener una ciudad viva. Miguel Romero apostó al encierro, a que la gente se quede en la casa. Nosotros apostamos a que la gente pueda ocupar los espacios públicos y de esa manera podamos evitar que ocurran actividades delictivas en nuestro municipio. Muchas gracias, Manuel Natal, gracias por acompañarnos. Bien, que mucho estés éxito. Bien, bueno. Invitados hemos tenido mucho, aquí, todavía nos quedan bastantes. Muchas opciones importantes, todas, y insistimos, que la gente siga aquilatando todas las posiciones, todas las cosas que se denuncian, todas las cosas importantes que se anuncian, no solamente las denuncias, y podamos tener esta conversación de país, que uno de sus capítulos es una elección, pero después de la elección tiene que continuarse con esa cultura de un diálogo de país para nosotros poder apostar al entendimiento en la solución de los problemas fundamentales que tiene este país. Así es. Sí, no pueden ser soluciones unilaterales, tienen que ser unas soluciones participativas. Ahora nos acompaña el representante José Bernardo Márquez por el Movimiento Victoria Ciudadana. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes al panel, bueno verles y saludos a la audiencia que nos sintoniza a esta hora por las plataformas del Vocero. Agradecido de estar aquí. ¿Cómo le fue en su proceso de votación? Pues mira, me fue bien, la fila estaba larga, así que yo te diría que me tomó al menos una hora de fila. Y en el colegio donde estaba votando se había ido la luz en la mañana, pero logró ir una brigada de Luma y atendió la situación con relativa rapidez. Así que por lo menos ahí en Levittown la cosa está transcurriendo en orden. Y nada, la invitación es a eso, a la ciudadanía. Todavía nos quedan 2 horas de los colegios abiertos. Lo importante es que la voz del pueblo se escuche, ¿verdad? Que el sentir de la gente se exprese a través de su derecho al voto en estas elecciones. Y como dicen ahí, la bola está en la cancha de la ciudadanía en estos momentos. Y que cuando los colegios cierran con todos los que están allí y que no hayan votado en ese momento. O sea, no es que ahí se acabó la votación. Claro, en efecto, en la medida en que ya estuvieras en fila a tiempo, pues vas a conservar tu derecho a ejercer tu voto. Así que, pues importante, ¿verdad? Que no nos quedemos en la casa. Quizás a veces la política nos parece que es un asunto ajeno, ¿verdad? A nosotros, pero tiene que ver con tantos asuntos que nos impactan en la cotidianidad, con la educación, con la energía, con la vivienda, con la migración de jóvenes, con la seguridad. Todos esos temas están en la papeleta. En la medida en que están en la papeleta, las personas que van a tomar decisiones sobre esos asuntos. Así que por eso la importancia de que su voz se escuche a través del derecho al voto. ¿Estás listo para trabajar en una legislatura donde quizás no haya mayoría, llegar a acuerdos, enmendar el código electoral como estuvimos conversando hace unos minutos? Bueno, esa es una posibilidad y esa fue básicamente la realidad de este cuatrienio, a una quizás menor escala de lo que pudiera ser una proyección para el próximo, pero el Partido Popular Democrático no tenía mayoría en Cámara ni Senado, tenían más votos que los demás, pero no tenían suficientes votos para aprobar cosas por sí solos, así que pues ya vivimos un poco esa experiencia, en mi caso actualmente como representante, ahora soy candidato al Senado, así que próximamente desde el Senado, por lo menos mi estilo, ¿verdad? Es un estilo de colaboración, de que en esta etapa está la competencia electoral, la competencia política. Una vez eso pasa, una vez juramentamos, nos toca el proceso de gobernar y se gobierna con respeto a las decisiones que el pueblo tomó y la diversidad de personas que hayan sido electas. En el caso mío, la mayoría, yo te diría que más de un 75% de mis proyectos de ley fueron proyectos presentados con autores de otros partidos políticos, en donde por temas de afinidad, por quienes presidían comisiones, etcétera, yo le presentaba las propuestas a compañeros para invitarles a que suscribieran esas medidas. Y pues mi estilo, vengo de Victoria Ciudadana, creo en la plataforma de gobierno de Victoria Ciudadana y de la Alianza, pero allí donde haya espacio para colaborar con compañeros y compañeras de otros partidos políticos, lo voy a hacer porque creo que es mi responsabilidad como funcionario público y ahora como candidato al Senado del Distrito de Bayamón.
Toa Baja, Toa Alta, Cataño, Guaynabo, todo lo que beneficie a mis constituyentes, pues va a contar con el apoyo de este servidor, y voy a invitar a otros funcionarios y funcionarias que así también pues quieran hacerlo. Y el foco de esa gestión legislativa para este cuatrenio también. Es una pregunta que he hecho ya muchas veces hoy. Claro. ¿Hacia dónde va dirigido? Pues mira, como temas fundamentales, sí, como yo prioridades. creo que hay varios, ¿verdad? Yo he promovido bastante legislación anticorrupción, transparencia gubernamental, fiscalización de fondos públicos, que es un tema que nos afecta muchísimo, afecta a la educación, afecta a muchísimas áreas. Y tengo que decir que me parece que la legislatura actual fue muy tímida. No sé, aunque presentamos muchos proyectos, se avanzaron muy pocos. Y eso es algo que ha afectado directamente al distrito al que yo estoy aspirando, ¿no? El alcalde de Guaynabo, el alcalde de Cataño, la quiebra en su momento hace ya 2, 3, 4 años atrás del municipio de Toa Baja. O sea, mala administración de fondos públicos, en algunos casos llevándolo incluso a la corrupción, nos afecta a todos y a todas, y es una agenda que quiero retomar. Necesidades que percibo más directamente en el distrito de Bayamón, pues el tema de los adultos mayores, es una realidad demográfica que estamos viviendo, muchas personas sin cuidadores, peticionándole a los municipios amas de llave, los municipios sin capacidad de atender esa demanda de amas de llave, y entiendo que pues todo el desarrollo de cuidadores, ¿no? De acompañamiento, espacios de socialización a esa población, pues es importante, y es un tema que quiero trabajar. El otro que veo también más para una población juvenil es la dificultad de acceso a vivienda. Y pienso que el modelo de cooperativas de vivienda es una posibilidad, que podemos rehabilitar espacios que están abandonados, escuelas que están en desuso, y explorar pues modelos de cooperativas de vivienda que puedan pues convertirse en una opción para esas nuevas generaciones que tienen trabajo, que están buscando una alternativa, pero que simplemente no hay oferta de vivienda nueva para adquirir. Para ir terminando, ¿dónde vas a estar esperando los resultados? Pues mira, tenemos un centro de mando en Jardines de Caparra, así que voy a estar entre mi hogar con mi familia y el centro de mando del equipo de trabajo, ahí en Jardines, para ver también el flujo, ¿verdad? Porque sabemos que ha habido retos con las máquinas, y que hay largas filas, así que a lo mejor se extiende el periodo de votación para aquellos que ya estaban en la fila, y se puede tardar en cerrar el colegio. Y que puede ser una noche larga, pero nosotros vamos a estar en equipo, ¿verdad? El distrito de Bayamón, del Movimiento Victoria Ciudadana, muy entusiasmados y optimistas con el resultado de la campaña que llevamos a cabo, y pues esperando que la noticia que comuniquemos, ¿verdad? En la noche pues sea de un nuevo senador para el distrito de Bayamón. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial. Gracias a ustedes por el espacio. Así que continuamos con esta cobertura. Vamos a hacer una pausa. Recalcarle a los electores que todavía tienen tiempo para votar, ¿verdad? Claro, son las 3 de la tarde, los colegios cierran a las 5, así que todavía quedan 2 horas. Las personas que están en la fila, manténganse ahí para poder ejercer su derecho al voto. Que no desistan, que se mantengan firmes. Nosotros por ahora nos despedimos, vamos a hacer una breve pausa y en breve volvemos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.
Saludos amigos del Vocero, estamos de vuelta en esta edición estelar de las elecciones, hoy 5 de noviembre, un día importante en la historia de nuestro país y estamos aquí otra vez. Estamos aquí, definitivamente. Entramos a una nueva hora de esta edición especial. Mi nombre es Istra Pacheco, Alexandra Acosta, y les damos las gracias por su sintonía. Bueno, y vamos a empezar entonces rápidamente con esta segunda hora de transmisión. Como saben, en este momento todavía queda espacio para que puedan ir a votar si es que todavía no lo han hecho. Y también quisiera contarles que hace unos minutos 4 comisionados electorales de los diferentes partidos estuvieron realizando una conferencia de prensa para denunciar que se había realizado un cambio en el manual en torno al conteo de los votos adelantados. Según lo que estaban explicando en esa conferencia de prensa, hay una nueva regla. Y esa nueva regla es que el voto adelantado se suponía que iba a detenerse su conteo a las 5 de esta tarde. Sin embargo, ahora se va a continuar ese conteo. Ellos describieron esto como muy peligroso en la medida en la que no necesariamente hay esos balances en la Java, que es donde se va a hacer el conteo de los votos. Por otro lado, queremos informarle también que a las 4 de la tarde la comisionada residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, va a tener una conferencia de prensa. Alexandra, ¿cómo has visto esto hasta ahora? Bueno,